Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio de Lumen Podcast. El día de hoy, el episodio número 32. Tengo conmigo a alguien que no se define por un solo título. Alejandro Cofiño es abogado, sí, pero también es deportista, empresario, aventurero, curioso, empedernido y un amante del mar. Fundó una de las firmas legales más reconocidas de la región, pero también ha invertido en bicicletas, comida saludable y hasta participa en un hotel en el corazón de Petén. Vamos a hablar de sus raíces, de su camino en el deporte de alto rendimiento, de cómo pasó el bar de Nueva York al primer intento, de vivir en diferentes países, de ser migrante, de su filosofía de vida y el famoso sándwich que lleva su nombre. Esta es una charla sobre vivir con intención, aprender a adaptarse y nunca dejar de explorar. Bienvenido, Ale. Gracias, Kini. Buena onda por la invitación y ser parte de este podcast número 32 de Lumen. Buena onda. Creo que era el número de Kobe Bryant en algún momento. Por eso escogimos que el día de hoy estuviera aquí. No estoy seguro, habría que chequearlo, pero creo. Tal vez vale la pena explicar un poco a la audiencia el razón de por qué nos tratamos de usted. ¿Verdad? Tenemos el gusto de conocernos desde una temprana edad. Somos primos no cercanos, pero crecimos como primos hermanos. Bueno, sí somos primos en tercer lugar. Sí, por eso nos parecemos. Sí. Pero crecimos como primos hermanos y yo con mi hermano me trato de usted, con usted y su hermano me trato de usted, con otro primo me trato de usted y ahí, con 4, ¿verdad? Es curioso. Es curioso. Hablamos antes de empezar que la razón es que su hermano mayor, Juan Carlos, tiene la edad de mi hermano Andrés y mía, que nosotros somos cuaches, y él lo trataba de usted, y él trataba a su primo Tommy de usted, y el hermano mayor de Tommy, Philip, también de usted. Entonces, como crecimos juntos, tenemos fotos con Juan Carlos en la cuna, literal. Entonces nosotros, Andrés y yo, pues así nos acostumbramos, pues. Entonces ahí está la muletilla, pues. Hablamos de las muletillas también hace un También rato. hablamos de las muletillas y no son tan lindas. Que yo dije que ya no iba a decir una palabra. Exacto. La voy a decir en silencio, tal vez. Sí, sobre todo cuando uno viaja, esas muletillas en Guate se ven muy normal, pero uno viaja y la gente va. El cabal es raro, solo Guate de Salvador creo que lo usamos. Pues. Cabal, sí tengo un grupo de buenos amigos en Panamá. De hecho, estoy metido en un grupo de WhatsApp de surfers panameños. Yo soy el único no panameño. Y creo que por eso dejé yo de decir cabal, porque me buleaban tremendo con el cabal. El tremendo es bueno. Hasta uno de ellos se mandó a hacer una t-shirt que decía cabal. Ah, qué buena t-shirt. Ale, cuénteme un poco de su infancia. ¿Cómo fue crecer en una familia con raíces inmigrantes como la suya? Sé que Hito e Ita, sus abuelos, marcaron mucho su camino. Pues yo tuve digamos, crecimiento tanto en la infancia como en la adolescencia diferente a lo que podríamos llamar común. Estos abuelos del lado de mamá, Pedro Rodríguez, inmigrantes. Mi abuelo vino aquí cuando tenía como 21 años, después de la guerra civil, literalmente sin un centavo. De hecho, él iba a Veracruz, México, a trabajar con un tío que le ofreció, al final llegó, no hubo nada claro y vino a Guatemala y arrancó vendiendo calcetines Flamingo en Quiché. Y a base de mucho trabajo logró luego comprar esa empresa, la vendió, arrancó otra empresa de lámparas, luego se involucró en Café León, terminó comprando Café León y a la fecha lo maneja mi tío Arturo. Entonces, para mí mi abuelo siempre fue y sigue siendo alguien de mucha inspiración, de mucha tenacidad, de mucho trabajo, y además era un hombre, dicho en buen chapín, bien chilero, porque venía de Asturias, pero le gustaba mucho la naturaleza. Compró un terreno muy lindo a las orillas del lago Izabal, que en aquel entonces solo podíamos llegar del puente para allí en lancha, y también tenía un terreno al final de la avenida San Juan, donde tenía una granjita que él le puso el vergel. Entonces, y ahí cosechaba, él tenía sus huertos, tenía gallinas, tuvo vacas. En un momento nos regalaba a todos huevos de la granja.
Entonces era un tipo como bien diverso, con que se disfrutó mucho su vida. Cuando pudo, viajó mucho, ya a cierta edad, no sé, tal vez 50, 55, empezó a jugar golf y se volvió un golfista empedernido. Terminó siendo el número 1 en Guate para su categoría como a los 60 años. Tenía mucha suerte, se ganó 2 o 3 veces la lotería de los Rotarios y la Santa Lucía. Hizo 2 hoyos en uno en esos torneos. Sí, era un tipo trabajador pero con mucha suerte. Yo creo mucho en la suerte. También creo en el karma. Si uno cree en la suerte, hay que creer en el karma, ¿no? Porque es precisamente lo opuesto. Y el estar preparado para cuando la suerte lo encuentre. Sí, yo creo que hay que estar preparado para... hay que estar preparado para tomar las oportunidades que la vida le presente. Y cuando uno toma esas oportunidades, que para mí esa es la gran diferencia entre comillas, ser exitoso, no me refiero económicamente, sino que ser exitoso para mí es sentirse contento y pleno con quien uno es hoy. No a dónde aspiro a llegar o cómo me quiero ver en 5 años. Para mí, sentirme exitoso es en realidad sentirme contento con quien soy hoy. Y eso, pues, como que conlleva diferentes ámbitos de la vida. Pero, y dentro de eso éxito, que es, digamos, identificar esas oportunidades que uno quiere aprovechar, ahí entra el factor suerte. Cuando uno decide, voy a tomar esta oportunidad a ver cómo me va, es una fórmula ahí entre esfuerzo, astucia, sacrificio, pero hay un componente de suerte, siempre. Usted tuvo la suerte de haber tenido una infancia sui generis, en el sentido de haber vivido en Panajachel años de su infancia y luego también en Petén. Sí. Cuénteme cómo eso le impactó en la vida. Mucho. Yo le digo a mis hijos y se lo he compartido a mi esposa y a algunas personas cercanas que una de las cualidades que yo tengo es que me es muy fácil conectar con todo tipo de gente. Me es fácil conectar con alguien del área rural, de otros ámbitos que viven de otra manera o inclusive que tienen diferentes negocios completamente ajenos a lo que yo estoy involucrado. Me es muy fácil, me es muy cómodo y yo lo atribuyo en gran parte de esa vivencia de haber vivido fuera de la ciudad por momentos, porque a uno lo expone a otro ambiente, a otra gente, a otra manera de pensar, menos materialista, menos snob, ¿verdad? Que es esa palabra ya muy adoptada a nuestro idioma también. Y en Pana, de hecho, coincidimos varias veces con ustedes, porque ustedes iban mucho con su papá a una casita muy linda ahí que tenían en la entrada de Pana. Y en Petén, bueno, además no fue que viviéramos en Flores o en Santa Elena, ni Flores y Santa Elena es lo que es ahora. Vivíamos en un pueblo que se llama, ni siquiera en el pueblo, cerca de un pueblo que se llama El Remate. Era el biotopo realmente, ¿verdad? Sí, es parte de una reserva que es el biotopo del Cerro Cahuí, donde mi papá compró un hotel que se llama El Gringo Perdido, que hasta la fecha pues todavía lo tenemos. Mi papá lo quería vender y hace más o menos 8 años lo convencimos mejor que nos lo regalara y lo regaló a los hijos que nos interesaba y uno de ellos, Estuardo, uno de mis hermanos lo maneja. Y es un lugar que para mí, esa vivencia que fue entre 15 y 16 años, fue un antes y un después en mi vida. Yo me acuerdo que ahí fue la primera vez que corrí, ¿verdad? Sí, que hacíamos ustedes todos los días se levantaban como militares y corrían y volvían. Y yo dije, órale, voy a echármela, ¿verdad? De correr de regreso a, ¿cómo se llama ahí? El Remate. A Remate y el Retache. Se llama El Remate porque el lago Petén Itzá es así largo, ¿verdad? Si uno lo ve en el mapa de Guatemala, es largo, va como de oeste a este. Y se llama El Remate porque ahí remata el lago. Es donde termina el lago. Por eso se llama El Remate. Esa sería una buena palabra para empezar a usar. Sí. En lugar de terminar. Ajá, ya rematé. Algo que me intriga. Usted, gran dibujante, una caligrafía tremenda. A lo mejor hubiéramos pensado que hubiera sido arquitecto, pero se metió a estudiar Derecho.
Cuénteme un poco de eso. ¿Lo pensó en algún momento o de una vez fue directo a...? Y lo tengo muy claro Porque tiene ese lado creativo, digamos, muy, muy abierto, ¿verdad? Sí, viene del lado Rodríguez, donde tengo un tío que se llama Ricardo, que es muy artista. Yo recibí clases de dibujo y caricatura. Me gustaba mucho la caricatura con Raúl Valdavellano, que fue un pintor que creo que nunca llegó a tener el renombre y el prestigio que se merecía. Tenía una técnica muy particular, siempre pintaba con ciertos colores. Yo sé que en su vida ha visto muchos cuadros de Raúl. Mi papá lo apoyó mucho y tiene una bonita colección. Entonces, él me dio clases durante varios años. Me gusta todavía dibujar. Y luego con los estudios, de hecho, cuando estaba en el colegio hicimos esos exámenes de aptitudes. Eran algo empíricos, pues no eran así como... Y mi primera opción salió arquitectura. Pero yo, por mi situación en la que estábamos a nivel familiar y mi relación ahí con mi papá, que no era muy cercana, decidí estudiar leyes porque consideré que era el camino que me iba a dar, digamos, más oportunidades de prosperar y salir adelante. Órale. Aunque no era mi pasión, yo lo dije cuando me pidió que me escribiera un poquito. Yo no, digamos, no me considero un abogado, más bien me gusta ser más un amigo, un asesor, y ejerzo mi profesión porque fue lo que estudié. Me gusta, pero no vivo para ser abogado. Que muchas veces pasa eso, ¿verdad? Que tal vez si uno tiene esa fuerza o digamos ese conocimiento, tal vez como esa parte creativa y uno la dedica a hacer algo que al final la creatividad puede ser adaptable en cualquier cosa que uno haga, ¿verdad? No necesariamente. Pero aún así pasó el bar de Nueva York al primer intento, algo que es muy difícil de lograr. ¿Qué significó eso para usted? Hay una anécdota ahí, tal vez le contesto con una anécdota. Para hacer el bar uno necesita o estudiar en ciertas universidades o escuelas de derecho en Estados Unidos u otros países que utilizan el sistema del common law, que es Australia, Inglaterra, Nueva Zelanda, algunos países de África. Entonces es un requisito, o hacer una maestría en alguna de esas universidades. Yo hice una maestría en Estados Unidos y luego me quedé estudiando 2 meses full time solo para eso. Nunca en mi vida estudié tanto, nunca en mi vida he vuelto a estudiar tanto. O sea, el día que más temprano me acosté en esos 2 meses fue a las 11 de la noche y arrancar a las clases a las 9 de la mañana. Sí fue un sacrificio enorme, eso creo lo atribuyo a la disciplina que obtuve del deporte. Y la anécdota es que, pues, en esa época, ahora todo es más rápido, pero en esa época los resultados, uno hacía el examen en verano, como finales de julio, y los resultados los daban hasta noviembre. Y cuando yo me enteré que había pasado, que le mandaban a uno un correo, lo primero que hice fue llamar a mi esposa. Nosotros vivíamos en ese entonces en Washington, D.C., y ella estaba estudiando para chef de baking y pastry. Y en una de esas la logré pues contactar a medias clases o en un receso que tuve y me dijo, ¿pasaste el bar, verdad? Sí, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Porque tengo 7 llamadas perdidas tuyas. Dije, sí, obvio, no lo hubiera pasado, tal vez no hubiera llamado ni una. Entonces, así me enteré y sí, es de las, digamos, de las metas que más orgullo me han dado en mi carrera. ¿Cómo fue la experiencia en la maestría en UT en Austin? Súper, la verdad que muy, muy linda. Austin es una ciudad muy, muy diferente para ser una ciudad de Estados Unidos. Tiene este lema que es Keep Austin Weird, y lo que significa es que Austin admite a la gente por quien es. Entonces siempre ha sido muy libre. Hay mucho deporte, mucha cultura. Se considera que es la ciudad de live
Music Capital of the World, ¿verdad? Ellos se sienten muy orgullosos de sus festivales, hay conciertos de todo tipo. Y de hecho hay un festival que se llama Austin City Limits, que cuando nosotros estuvimos allá, llegaba por primera vez a Estados Unidos una banda inglesa, poco conocida en ese entonces, que tenía el número 1 en Inglaterra y entonces se estrenaba en Estados Unidos. Eso fue en el 2004 y esa banda se llamaba Coldplay. Ahí se estrenó. Podría decir alguien que fue a ver a su hermano. Sí, claro. Se parece. Andrés se parece a Chris Martin. Lo confunden en los conciertos. ¿Cómo ha sido la experiencia de tener un cuache? Bonita. La mayoría de gente nos pregunta si sentimos, si uno está triste, el otro está triste, si uno se golpea, a uno le duele, en fin. La verdad que no, pero sí tenemos muchas cosas en común. No somos tan cercanos, creo que no nos criamos para ser tan cercanos, pero sí sabemos cada uno que nos tenemos pues podemos contar uno con el otro cuando es necesario, que a la larga tal vez es lo que más vale en una relación. Tenemos negocios juntos y nunca hemos tenido problemas. Usted vivió el deporte a nivel muy alto y mencionó ahorita de que el tema del bar lo atribuye a esa disciplina que logró con el deporte. ¿Cómo fue esa etapa del ciclo olímpico? Mire, a mí el deporte fue triatlón y lo curioso, y creo que por eso digo que fue un antes y después, esa etapa a los 15 y 16 años en Petén, porque fue ahí cuando yo empecé a hacer triatlón y mi hermano siempre me había ganado a mí en todo, siempre había sido mejor estudiante, mejor corredor, excelente jugador de fútbol, seleccionado de base. Yo al contrario era como cleto, patantaco, mal coordinado, soy choco, entonces eso le afecta a uno. ¿Ah? No ayudaba, le digo. Sí, todos esos juegos así de palo y pelota, pues golf, tenis, todo eso. O sea, yo jugaba tenis antes de eso, recibía clases, íbamos a jugar un sábado con mi hermano y me ganaba, pues, va. En fin. Y yo, en lo primero que logré ganarle a mi hermano fue el triatlón. Entonces, como que no fue por ganarle a mi hermano, sino como que eso me empezó a dar más seguridad a mí mismo y a la larga eso se traduce en amor propio. Y sí, me metí de lleno hasta que hice un ciclo olímpico que terminó en las Olimpiadas de Sydney en el año 2000. Y desde entonces, pues, después de eso ya me dediqué a hacer mis privados en la universidad y terminar todo ese proceso. Empecé pues ya a trabajar full en mi profesión. Y de vez en cuando he regresado a hacer triatlón. Ahorita llevo 2-3 años de haber regresado, pero ahora el triatlón es sinónimo de Ironman. Yo no hago eso, yo hago distancia corta que le entró un tremendo segundo o tercer aire. Sí, pero distancia corta, entonces entreno a veces 40 minutos al día. No hay tanto desgaste. No hay tanto, 1 hora y media y con energía suficiente para hacer otras cosas, y si me desvelo, y si salimos a tomarnos unas chelas me las tomo. No es tan, o sea, no es tan sacrificado, dedicado, pero no con ánimos, de ese desgaste. Y aún así podios. Sí, ahí sigo en la lucha. Qué bárbaro. ¿Qué fue esa transición al mar y qué ha significado? Pues alquilábamos un lugarcito en la playa. Y yo me recuerdo estando ahí un día así como en la playa, había unos chicos, parecían como una pandilla ahí de 5 o 6 cuates. Todos han de haber tenido, bueno, ahora los conozco a todos, pero en esa época yo tenía 33 años, me recuerdo, porque yo tenía muy presente que a los 33 años se murió Jesús. Yo no soy una persona muy religiosa, pero yo creo que, aunque científicamente no se sabe, no hay ciencia cierta, pero yo creo que la historia cuenta que Jesús se murió a los 33 años porque el hombre, por lo menos el género masculino, creo que llega a su pico a los 33 años. Ya no estamos ahí. Ya no. De los 33 todos así para abajo. Pero hay una conversión ahí de cierta experiencia, inteligencia, ya empieza uno como a flotar bien, normalmente, económicamente, ya más autónomo, independiente.
físicamente uno todavía está nítido, en fin, ¿verdad? Entonces yo tenía como eso muy presente en 33 años y vi a estos chicos que venían de surfear y les dije, muchacha, aquí se puede surfear. Sí, se puede, nítido, no sé qué, no es el mejor lugar, pero hay que hacerle ganas. Y dije, yo quiero aprender y me conseguí una tabla usada y literalmente yo no recibí nunca una clase, nunca recibí una asesoría de nadie. Vi un par de videos en YouTube que no había mucho en esa época, no como ahora, y leí algunos artículos. Para ahí me topé una tesis de una chava de la Universidad de Carolina, no, de South California, USC, que había hecho su tesis para graduarse de su carrera, no sé si doctorado o licenciatura. La cosa es que yo mismo agarré toda la teoría y me fui a meter ahí a la brava. Y si el surf es un deporte cuya curva de aprendizaje es súper, pero súper empinada al principio. Bueno, usted también lo sabe, usted también aprendió ya de grande. No es como otros deportes, por ejemplo, la bici, la curva de aprendizaje es mucho menos empinada. O empezar a correr, digamos, yo puedo empezar a caminar y de repente empiezo a trotar. El surf al principio es durísimo y yo creo que por eso mucha gente no lo practica. Pero también me cautivó y lo sigo practicando. Lo sigo practicando cuando puedo. Tema de emprendimientos. ¿Cómo fue empezar lo que se transformó ahora en Alta? 4 abogados. ¿Hace cuánto fue? Arrancamos en el 2010. Yo trabajaba y de hecho llegué a ser socio en una firma muy, muy buena en Guatemala, donde uno de los socios fundadores es a quien yo considero mi mentor. Él se llama Álvaro Castellanos, nos queremos muchísimo. Él me enseñó a mí muchísimo, no solo de la profesión, sino qué tipo de abogado ser, cómo comportarse, las actitudes correctas para tener en diferentes escenarios de la profesión. A mí me enseñó muchísimo, me introdujo a la trova, me introdujo mucho a los bares de la zona 1, ese mundo más bohemio. Él viene de una familia muy, muy artística, música, arte. Y llegué a ser socio, estuve socio ahí un par de años y yo venía con la idea que eso era como una gran carabela y ya tenía un rumbo, ¿verdad? Yo me hacía así como en las naves la Santa María o la Niña o lo que fuera de Cristóbal Colón y era un marinero más, ¿verdad? Y iba con ese rumbo y yo decía, yo prefiero mi lanchita y ver hacia dónde me lleva y tenía esta idea en la mente de que yo tenía mi propia fórmula y quería ver si hacía magia. Entonces decidí, pues, arrancar algo propio con 3 socios más y arrancamos como 4 abogados, porque éramos 4 socios fundadores. Y al cabo de como 5 años nos fusionamos con otra firma y hace 4 años, 5 años, pasamos a ser una firma centroamericana que ahora es Alta. Impresionante, ¿verdad? Tienen más de 100 personas en la región. ¿Qué países están cubriendo? Somos más de 100 abogados en Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Usted dice que es un abogado no abogado. Y me encanta esa frase. Me encantaría saber, para usted, quitarse ese sombrero al salir de la oficina. Ahora no sé si siquiera llevo el sombrero a la oficina. Pues creo yo, porque es fácil, o a veces uno se evalúa o se cree diferente a como la demás gente lo ve, pero mi comportamiento no es como de abogado en el sentido que hay muchos abogados muy formales que son muy solemnes al hablar. Desde hace muchos años no trabajo con corbata. Desde hace muchos años, no tantos como la no corbata, pero tampoco trabajo en traje. Es más, tengo 2 trajes que uso para matrimonios, ya ni me quedan. O sea, hoy por hoy de verdad no tengo ni un solo traje. Trabajo en jeans, me encanta usar tenis. Y eso es porque yo quiero reflejar una imagen no de abogado relajado, sino de abogado no formalista complicado. Entonces pretendo ser un buen asesor, me encanta llegar a tener relación, digamos, que trascienda un poco la profesional con mis clientes. Me gusta involucrarme mucho en sus asuntos y es una fórmula que ha funcionado para mí, ¿verdad? Buenísimo.
¿Qué ha sido uno de los momentos más difíciles que ha vivido como emprendedor? Bueno, varios. Tal vez esta pregunta me agarra un poco en curva porque para ser un buen emprendedor hay que también ser un buen perdedor. Yo creo que por algo rima la frase. Y la diferencia es que, por ejemplo, en una carrera, si uno pretende ganarla y no la gana, uno sí puede considerarse un perdedor. En el lado de emprendimiento, cuando uno tiene un tropezón, uno gana también. La cosa es poderse levantar, y cuando digo poderse levantar es no solo tener las ganas, sino que también los recursos económicos, ¿verdad? Y que se le presente de nuevo la oportunidad para probar algo diferente o hacer lo mismo de manera distinta, y uno tener la astucia o la sabiduría o la valentía de ver esa oportunidad y volverla a tomar. Entonces, sí, han habido tropezones, ¿verdad? Cuando empezamos la firma a los 4 meses, casi nos quedamos sin liquidez porque arrancamos con mucho trabajo, pero no pensando que el ciclo de pago de nuestras facturas iba a llevar tanto tiempo. Y tuvimos ahí que correr y echarle mano a una línea de crédito, cosa que no teníamos contemplado. Tenemos este negocio de la representación de bicicletas Trek en Guatemala con mi hermano, y también ahí pues tropezones al principio porque la marca estaba súper descuidada, abandonada, y no es un mercado masivo, ¿verdad? Son bicis de cierto presupuesto con la intención de vender a gente que le gusta el ciclismo como deporte, y tanto culturalmente como carreteras y cultura vial y tráfico y demás. No es el mejor país para practicar ese deporte, pero es algo que nos gustaba o nos gusta todavía. Entonces, diría que no he tenido ningún tropezón así de fractura, pero sí varios raspones. Cabal, y es eso que a veces la gente, tal vez tenemos la concepción de que el fracaso es negativo, pero es como un stepping stone, ¿verdad? Como Sí. una grada que uno pasa y aprende, y entonces lo pone en una situación mejor porque ya tiene el conocimiento que necesitaba, ¿verdad? Entonces no fue una pérdida, ¿verdad? Yo creo que ese es un buen ejemplo de fracaso. ¿Cómo ha sido, digamos, el tema de empezar un negocio, ¿verdad? El regionalizarlo, luego entrar a un negocio de bicicletas en sociedad, tal vez más como capitalista, luego también con Byte como capitalista, era como tal vez un angel investor en el sentido de dar asesoría, de invertir, pero tal vez no trabajar operativamente en esos negocios? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Y con el hotel también. Yo he tratado de involucrarme en ellos dando el valor que yo puedo dar, y de ahí confiando en que mis socios o el equipo en donde yo no me involucro es porque ellos dan más valor. Entonces, mi mentalidad siempre ha sido, me involucro en donde en realidad yo aporto. Si hay alguien más que hace las cosas mejor, ¿para qué yo voy a ir a molestar o a picar ese hormiguero? Son diferentes roles, ¿verdad? Porque en mi firma sí, yo la arranqué y tuve que, digamos, empezarla, que es diferente a entrar como inversionista a un negocio que ya va en marcha. Ese fue el caso de Byte, donde tengo una socia, Astrid Lotman, que ella fue la fundadora, la de la idea, y nos conocimos de casualidad en una mañana deportiva. A mí me encantó su producto y ella necesitaba capital, y poco a poco lo hemos ido llevando a donde ha llegado. Es un negocio súper lindo, súper noble. Astrid es muy pura con sus ideas, y eso lo refleja la marca. Es sinceramente comida o productos honestos, limpios, clean, como se llama en el segmento de comida. Y lo de las bicis fue como un híbrido, porque era un negocio montado que lo traía una familia desde hace muchos años, 25 años de tener Trek en Guatemala, pero abandonado. Era una familia que no estaba metida en el ciclismo. Entonces los retos fueron diferentes, pero esa ha sido mi posición. No estorbar donde no me necesitan, e identificar los lugares donde sí creo que puedo generar valor y ahí aportar. ¿Tuvo algún mentor o algún guía que lo haya ayudado
a impulsarlo a trabajar para usted mismo o para emprender? Bueno, el mentor que le digo en el ámbito legal jurídico, Álvaro Castellanos, sin duda, hasta la fecha. Y ahora lo simpático es que nos topamos muchas veces como contrapartes y yo lo reconozco. A veces hasta se lo digo a mis clientes en algunos casos. Creo que ya no pasa, pues, porque ya tiene uno cierta edad, pero antes tal vez se ponían hasta nerviosos, ¿verdad? Que yo iba a ser más condescendiente o más suave o me iba a acoplar más a lo que Álvaro quisiera. Y nunca pasó, y además Álvaro no es así, ¿verdad? Entonces, él sin duda en la parte legal, pero así clarísimo. Y en todo lo demás, en cuanto a emprendimientos, mi suegro Mario Murga ya no está con nosotros, pero yo lo repito que él siempre, curioso, porque ahora que a mí me toca recibir a mis yernos en mi casa, novios de mis hijas, o estoy empezando esa etapa de recibirlos, me doy cuenta lo sabio o astuto que él fue, porque él nunca me dijo a mí directamente o nunca me presionó o nunca me aconsejó, sino que él solo comentaba y hacía al aire y yo escuchaba. Y una de las cosas, dos cosas que yo repito constantemente, se lo cuento a mis hijos, y él siempre dijo la importancia que él le daba a ser su propio jefe. Y a mí eso se me ataladró en la cabeza. Y lo otro es que es muy fácil destruir y es muy difícil construir. O es muy fácil gastar y es muy difícil ahorrar. Entonces, esos grandes, digamos, enseñanzas me las dio él. Ale, sé que también participa en una fundación de becas para estudiantes. Yo lo he compartido aquí. Creo que el estar en el servicio para otras personas lo llena a uno de una manera muy única que a veces el trabajo no lo logra. ¿Qué ha sido esa experiencia para usted? Muy, muy, muy buena. A mí me gusta mucho involucrarme en actividades que no necesariamente implican un ingreso económico, por lo menos, pero dan más ingreso de otros tipos. Y entonces participo ahí en la Fundación Guatecuturo, que otorga becas para maestrías y doctorados fuera del país. En realidad son becas consistentes en créditos estudiantiles blandos, muy, muy blandos, para poderse financiar esos estudios. Blandos es un interés pequeño, digamos. Ajá, en un interés pequeño y con una modalidad de pago bastante favorable. Digamos, es un producto financiero hecho para eso. Yo creo que no existe en el mercado algo así. ¿Cómo nace Guatefuturo? Luis Miguel Castillo de CBC, mejor conocido como La Licha, ya no está con nosotros. Él lo vio en Colombia y dijo, esto hay que hacerlo en Guate. Y él fue el que trajo la idea, él la importó y convenció a otras empresas importantes del país. Los convenció de las bondades de este proyecto sin ningún interés por parte de esas empresas, más que buscar que gente buena y preparada pueda estudiar en las mejores universidades del mundo, literal, ¿verdad? Hay gente que se ha ido a Harvard, a Stanford, a MIT, ¿verdad? En fin, Inglaterra, Australia, España. Y él fue el pionero. Se le atribuye mucho a eso a él, ¿verdad? De haber organizado, como haber participado en estas experiencias fuera del país y haber hecho grupos en pro del país y haber organizado ese tipo de iniciativas. Sí, y además de manera calladita, ¿verdad? O sea, nunca buscó un protagonismo. Es más, él era el presidente y era muy frecuente que él no diera las palabras a la hora de otorgar las becas. Siempre se hace un acto en un salón aquí en Banco Industrial para otorgar esas becas y se invita a los papás y a los hermanos. Es un acto muy bonito y él siempre buscaba como un perfil bajo y así hizo varios proyectos sociales sin busca de protagonismo. Y a mí eso pues siempre le admiré mucho. ¿Cuántas personas se han graduado? Porque qué increíble el poder mandar a una persona de Guatemala a estudiar a una de las mejores universidades del mundo. No solo la experiencia de ir a tener ese recurso de educación, sino el poder salir de lo que uno conoce como la realidad de uno, como fue el caso para usted en muy temprana edad, haber ido a Panajachel, ir a Petén, ir a Washington, D.C., luego a Texas, ¿verdad? Y experimentar esa vida fuera de lo que uno está acostumbrado.
y luego traerlo e impulsar de alguna manera el país nuevamente, ¿verdad? Que era el fin al final del día de la fundación. Sí, ese es el fin. De hecho, a partir de este año se flexibiliza un poco ese requisito de tener que volver a Guatemala al terminar los estudios. Pero que manden remesas. Sí. Entiendo que ahora la idea es dar un poquito más de flexibilidad si alguien se quiere quedar trabajando allá y se complementa súper bien después de la maestría, la experiencia de trabajo, 1 año, 2 años. Y en total no tengo los números. Seguramente si uno se mete a la página de Guatefuturo, ahí está la información. Pero creo que entre unos 200 a 300 de egresados y maestría en parte, pues gracias al apoyo de Guatefuturo. Excelente. Y aclaro, esa es una iniciativa público-privada porque se hizo lo que se llama un matching fund, una fundación cuyo presupuesto, el 50% lo fondió la iniciativa privada y el 50% el Estado, manejado por iniciativa privada. Y hasta la fecha, después de 10 años, 12 años de existir, la Contraloría de Cuentas le audita a la fundación todos los años porque manejan el 50% de recursos públicos y nunca le ha encontrado un hallazgo. Nunca. O sea, manejado como debería manejarse los proyectos en Guate cuando hay iniciativa privada y pública trabajando juntos. Cuénteme, Ale, ¿cómo conviven en su mente la cultura pop y la geopolítica? Estoy en un proceso con la Universidad de Texas, ahí me invitaron a ser parte de la Junta Directiva Internacional que asesora al presidente de la universidad. Eso, si se da la oportunidad, arrancaría en noviembre. Es un proceso ahí de onboarding que lleva más o menos 1 año. Y como parte de involucrarse en eso, pues uno tiene que también involucrarse en algunos proyectos de la universidad. Y el año pasado, en noviembre, volví a la Universidad de Texas 20 años después de haberme graduado de la maestría. Y di una charla en la Facultad de Economía, en la de Administración, en la de Business, ¿verdad? Y en la de Leyes, que la conclusión de toda la charla era un poquito como un walkthrough de mi vida y lo que he hecho y qué me ha llevado ahí, qué me ha ayudado, que no son las típicas herramientas que uno ya sabe. Obviamente una buena preparación lo ayuda a uno, network lo ayuda a uno. Dije, voy a enseñar un poquito los otros elementos de mi fórmula que a mí me ha ayudado. No necesariamente esa fórmula funciona para todos, pero... Y al final, Kini, de la presentación, y me gustó tanto que yo doy clases en la Marroquín y ahora he arrancado mis cursos con esa misma presentación, y al final lo que digo es, mi meta es ser una persona interesante. Porque si uno es una persona interesante, va a tener muchos frentes abiertos, las puertas se le continúan a uno abriendo. Y entonces desde hace unos años empecé a interesar por la geopolítica. Y siempre me ha interesado lo que los americanos llaman pop culture, ¿verdad? Que uno a pop culture lo asocia a uno. El sinónimo pop culture es Madonna. Pero Andy Warhol iba a decir yo. ¿Quién? Andy Warhol. Andy Warhol, ¿verdad? O los Simpson, ¿verdad? Y uno asocia, o mucha gente asocia el pop culture como algo así vulgar, mundano, de poca educación. Y no, pop culture es cultura popular, ¿verdad? Es la cultura que está accesible a la gran mayoría de las personas. Entonces, entender cómo funciona la NASA y ahora el involucramiento que tiene SpaceX, eso no es cultura popular porque no es un tema que sea accesible a todo el mundo entender, es un tema complejo. Pero sí es cultura popular la música, ¿verdad? El arte hasta cierta forma, la moda, los viajes, en fin. Entonces me interesé en todas las partes, digamos, todo ese tema de geopolítica y la cultura popular predominante, porque le da a uno mucha información para tener conversaciones interesantes. Mientras decía eso me acordaba hay una animación o un anuncio de MTV muy pop, de la cultura pop, cuando todavía MTV pasaba videos musicales, ¿verdad? No tantos reality shows, que era un hombre en la luna.
Sí. ¿Se acuerda que había algo ahí? O sea, se vuelve parte de lo que es la cultura popular. MTV fue un gran moldeador de la cultura popular y ahora lo son las redes sociales, ¿verdad? Y otros personajes para bien o para mal. Trump es un gran moldeador de la cultura popular. Chris Martin, el líder de Coldplay, que hablamos de él también. En fin, jugadores de fútbol, jugadores de básquet, ¿verdad? Son como grandes modelos para bien o para mal. Pero el punto es que yo anhelo, busco ser como un hombre de mundo interesante para poder tener conversaciones. Yo, como repito, yo no vivo con el sombrero de abogado. A mí, en una conversación fuera de mi oficina, me dice, vos, ¿y qué pensás del nuevo proyecto? No, a mí no me preocupes de eso. O sea, qué hueva hablar de eso, no me gusta. Hablemos de la ley de competencia. Tengo socios que les encanta y qué bueno por ellos. Y se supervenden de esa manera. No es mi forma. A mí me gusta sentarme con cualquiera de ustedes con una chela y hablar de dónde vino esa calcomanía que tiene Kini, que dice Get Lost en la compu y tiene unos árboles, de dónde la consiguió, y entonces hablemos un poco de ese parque natural y de este otro viaje y si conoces... Tampoco me gusta hablar de lo típico que habla, digamos, el hombre guatemalteco con el que uno se relaciona, que son mujeres, económicamente cómo te va y de ahí chingadera tonta, vacía, que ¿verdad? No ayuda. No que uno enriquece tal vez la experiencia de vida. Usted, digamos, está pensando en de qué manera puedo tener una buena experiencia de vida que involucra todas las conversaciones que tenemos, ¿verdad? Todas las personas con quienes nos nutrimos, porque no solo uno se nutre de lo que habla, sino también de lo que mira, de las cosas que experimenta. Y sin ser, sin ser muy serios tampoco. A ver, uno de mis lemas favoritos es la risa, remedio infalible. Y había una tira cómica en Prensa Libre. De acuerdo. Cuando Prensa Libre la leíamos. Cuando leíamos la prensa. Sí, leíamos la prensa impresa, porque la leemos, pero ahora a través de una pantalla. Y había una tira cómica que se llamaba La risa, remedio infalible. Y nunca se me olvidó. ¿Y qué razón tiene ese dicho? O sea, la risa resuelve mucho. Yo lo hablaba con alguien de la Organización de Emprendedores que ha sido un mentor para mí, Brian Broad, tipazo. Él fue chairman de la organización en el 2015. Y le decía yo de lo interesante que eran las diferentes culturas y cómo todas, digamos, de alguna manera tenían sus diferencias, pero que al final del día la risa las podía unir a todas, ¿verdad? El poder contar un chiste y que la gente se ría, que lo entienda. Mira, hay chistes que uno puede tener empatía inmediatamente porque de alguna manera la estructura en la que vivimos es la misma aquí que en Japón, digamos, o que en diferentes lugares del mundo, y que esas cosas, pues hay cierta comunidad entre todos y que la risa puede determinar esas cosas, ¿verdad? Me encanta ese dicho. Ahora, sí le digo una cosa, Kenny. El sentido del humor para mí es importantísimo, pero hay diferentes niveles. El sentido de humor a nivel local es mucho más fácil que si usted va a cualquier otro país, entre más lejos o más exótico, más difícil, atinarle al sentido del humor. Y uno poder tener el sentido del humor o ser simpático ante diferentes culturas es otro nivel. Sí. A veces son retos bien diferentes. Yo he traducido chistes que la verdad son complejos de traducir, pero hay algunos que sí son traducibles, digamos. Sí, Y que atinan, y algunos que son más difíciles. Pero sí es cierto, ¿verdad? Yo creo que a mí, con la cultura norteamericana, por ejemplo, se me facilitó de alguna manera el haber consumido tanto contenido de Seinfeld, ¿verdad? De comedia, y que al final del día de repente uno podía conectar con algunas de esas cosas, ¿verdad? A mí una anécdota a mí me ha ayudado tanto el sentido del humor en mi profesión, porque en el mundo de abogados, ¿verdad? Reuniones, llamadas, eso siempre son como muy serias y muy al grano, porque ¿verdad? Hay un tema de honorarios, hay un tema de todo el mundo está ocupado, y empezaron esas reuniones con una broma, con una guasa, molestar a alguien, relaja tanto, y eso hace normalmente que la reunión sea más productiva, que la gente sea esté un poco más cómoda. Que boten barreras, tal vez. Eso es de verdad que... ¿Tiene algún ejemplo de todos los que debe tener en donde de alguna manera haya sentido que ese lema de la risa, remedio infalible, haya salvado la ocasión, la reunión? Sí, o sea,
trato de agarrar anécdotas o situaciones o casos recientes. Entonces, por ejemplo, no sé, esto es ficticio, pero si estuviera en una transacción donde hay un comprador brasileño y un vendedor alemán, podría tirar, empezando la reunión así como la guasa, mira, vamos a comprar, pero no 7-1, por el famoso 7-1 que Alemania le metió en el Maracaná a Brasil, ¿verdad? Y entonces los dos así como, será broma, ya, jaja, y ¿verdad? Entonces, primero manda un mensaje, uno de, mira, estoy informado de tus dos culturas, estoy mandándote algo que tal vez es un poquito así edgy, pero simpático, ¿verdad? Y uno logra esa conexión entre tal vez dos personas que de entrada están diciendo, aquí desconfío, este me quiere vender pero muy caro, este será que me va a pagar, en fin, ¿verdad? Uno logra como que romper a veces de manera muy fácil y muy rápido esas incomodidades o esas desconfianzas. Me encanta. Cuénteme, sé que está en camino de convertirse en un waterman. ¿Qué le ha enseñado el mar? Yo toda mi vida llevo muy cerca del agua, me encanta el mar, me encantan los lagos, me encanta el río, los ríos, no el río dulce, los ríos. Me encanta el agua, me encanta, es mi elemento favorito. Hablábamos antes, la importancia que le meto en cuidar el agua, trato de no desperdiciarla. Y nada, pues me falta un poco, pero me siento muy cómodo en el mar, surfeando, sobre todo en nuestro país. Los que surfeamos, usted surfea también, Kini, sabemos que si uno surfea en Guatemala, puede surfear en todos lados. No es un mar para surfear, es muy ingrato, es violento por momentos. Y mucha gente me pregunta, si no te da miedo. Y yo les digo, mira, miedo no, pero le tengo mucho respeto al mar. Le tengo mucho respeto, pero no le tengo miedo. Me siento cómodo ahí. Igual en los lagos, en Petén, me encanta nadar, me encanta hacer stand-up paddle y la gente, y los cocodrilos. Y pues sí, pero si uno vive así con miedo, ¿verdad? Entonces no salgas a la calle porque te puedes tropezar en la banqueta. O sea, no sé, me encanta, y ese concepto de waterman es alguien que se siente muy cómodo en el agua, pero practica muchas cosas y vive y respeta el agua, respeta la naturaleza, trata de cuidar ese recurso y trata de ser lo menos invasivo. Sí, un amigo decía, me da miedo la culebra, me da miedo el tiburón, ¿verdad? Entonces no vas a la montaña ni al mar, no vas a ningún lado, pues. Sí, no, hace poco hicimos con uno de mis hermanos y otro buen amigo un viaje en bici de montaña al Mirador, que usted ya también hizo. Hace un mes. Sí, hace un mes. Y la gente te pregunta, vos, pero ¿y la Barba María o las garrapatas? ¿Verdad? La primera vez que lo hice caminando había un gringo que se había quitado 50 garrapatas en una noche. ¿Verdad? Es selva, de verdad selva. Y está bien, entiendo si alguien no se siente cómodo en ese ambiente, pero Andrés, mi hermano, tiene un dicho en su cocina que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Es muy bueno, muy bueno. Y uno tiene muchas veces ganas de hacer las cosas, pero el miedito, la incomodidad, yo creo que eso nutre la vida. Hay un libro muy bueno que se llama Siente el miedo y hazlo de cualquier manera. Es buenísimo y habla de cómo hay miedos reales y miedos imaginarios y cómo poder diferenciarlo, ¿verdad? Porque a veces uno dice, híjole, viene un animal hacia mí, pues sí es un miedo real, mejor me aparto, me alejo o salgo corriendo, pues será una de las tres. Pero pensar, mejor no voy porque no va a hacer que me aparezca un jaguar o algo así, lo limita a uno mucho, pues será otro día. Usted y yo pensaríamos, ojalá me aparezca. Sí. El otro día tuvimos otro petenero ahí, tremendo representante, sí. Petenero, deportista. Muy querido. ¿Verdad? Tremendo Juan Carlos, impresionante lo que ha logrado, y hablaba un poco de eso, ¿verdad? Yo le decía a vos, pero cuando nos fuimos a hacer el reto, el cruce a Cancún, yo sí estaba así como afligido un poco de puchica, ¿verdad? Los animales y todo. Mira, no puedes pensar eso, pues, porque lo atraes, ¿verdad? Entonces, al final del día es mejor darle y aventarte, y qué gran lección nos dejó, pues.
Sí, no, no hay que enfocarse ni en el miedo ni en lo que puede ir mal. Hay que enfocarse en lo que me lo voy a disfrutar, en lo que esto me va a hacer crecer, en la experiencia que voy a vivir y vivirla, estar ahí, en ese momento. Siento que mucha gente viaja, hace cosas y no está ahí. No lo está viviendo, no lo está disfrutando. Ale, si se encontrara con Ale de 18 años y le pudiera transmitir una frase, un consejo, ¿cuál sería? Para mí es súper fácil porque fue una... Yo llegué en un momento en mi vida, tal vez yo voy a cumplir 50 en octubre, entonces tal vez hace unos... Hay que organizar algo. Sí, entre 15 o 10 años. Hace unos 15 o 10 años me di cuenta que a mí me molestaba mucho que me molestaran y no sabía reírme de mí mismo, ¿verdad? Tenía como ese tema, un tema tal vez de ego, de orgullo, y me llevó un buen tiempo, no solo caer en cuenta de eso, porque nadie me lo dijo, fue algo que yo poco a poco empecé a realizar, y me llevó un buen tiempo superarlo. Y llegué a la conclusión que en nuestro medio, por lo menos en donde nosotros vivimos, en nuestra comunidad, entre hombres, si tus amigos no te chingan, es porque no te quieren, es porque sos irrelevante, es porque sos un cero a la izquierda. Si te chingan es porque sos parte del grupo, es porque te quieren, obviamente vos chingás de regreso, ¿verdad? Pero cuando te chinguen te lo tenés que disfrutar, te tenés que sentir halagado que te chinguen, en el buen sentido. Kini y yo somos súper amigos, pertenecemos al mismo grupo pequeño de buenos amigos y así nos manifestamos los hombres en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, el cariño. No somos como otras sociedades donde nos damos un abrazo y cómo te quiero, mano. Eso pasa poco. La manera en cómo nos manifestamos ese amor, ese cariño es chingándonos. Y contando las mismas anécdotas simuladas que uno hizo cuando tenía 15 años o 16 años, en fin. Y lo otro que tal vez era más profundo, aprenderme a reír de mí mismo, ¿verdad? De mis tonterías, de las cosas que yo he dicho, que he actuado mal o decisiones y aprender de eso para ser mejor. Y eso me alivianó muchísimo. Entonces, me costó un tiempo, tal vez el proceso fue 3 o 4 años de estar muy consciente de eso, de informarme al respecto, las razones, cómo superarlo. Pues, además fue un proceso chilero porque nadie me lo forzó, no fui con alguien a que me ayudara, lo hice yo todo. Y eso me cambió, siento que me cambió, me volvió una mejor versión y tal vez eso me lo dijera a los 18 años para no pasar a esos años ahí con esa malestar interno cuando alguien me chingaba o cuando Buen takeaway. Sí, Buen takeaway, reírnos de nosotros mismos, ¿verdad? Dar la bienvenida a que alguien pueda hacer una broma, ¿verdad? Y no tomarlo uno personal. La importancia aquí ni lo leí, ya no me recuerdo en dónde, pero que un buen lema, ¿verdad? Don't take yourself too seriously, ¿verdad? ¿Quién es uno? No hay que tomarse, o sea, uno mete la pata, uno se tropieza, uno dice a veces tonterías, a veces se confunde, en todo ámbito, hasta profesionalmente, y uno dice algo y no es así, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, lo importante es si uno se tropeza, pues levantarse, si uno se confunde, enmendar el camino y listo, ¿no? Y darle para adelante, pues. Sí, no pasa nada. Muchas veces es un tema como de perfeccionismo, ¿verdad? De querer que las cosas sean controladas y lo menos controlado que hay en la vida, pues. Eso, o de mandar una imagen que uno es un gran profesional, o es un gran atleta, o es una gran persona, y tiene todo el mundo como descifrado, y el rompecabezas bien armado, y no es así. No es así. Entonces, crece uno mucho más cuando uno aprende a reírse de sí mismo, y a tomárselo, uno mismo tomarse a sí mismo como más a la ligera. Me encanta. ¿Algún mensaje extra que quisiera compartir el día de hoy, mi querido Ale? Tal vez es algo que en los últimos 2 años yo me he ido dando cuenta. Estoy muy cerca de cumplir 50 años. A mí nunca me impactó mucho cuando cumplí 30, cuando cumplí 40, pero sí me está impactando, pero muy positivamente cumplir 50. Ya no me considero un joven
y me considero una persona que se conoce bastante mejor a sí mismo, que tiene muy claro quién soy, qué es lo que me gusta, a qué aspiro. Siento como mucha plenitud, que también da miedo porque esa plenitud, ¿verdad? Es frágil, pero he aprendido el valor de escuchar a la gente mayor. Y antes, yo me recuerdo, escuchaba a mi abuelo, inclusive a mi papá, y decía que esto ha cambiado, el mundo ha cambiado, ellos que saben, y no, ya no es así. Y ahora a mi suegro, ¿verdad? Que lo escuché muchísimo y muchas veces decía, ves cómo repite las cosas, y eso pues fueron otros tiempos, ¿verdad? Y ahora lo veo y digo, qué valor, qué valor. Entonces escuchar escuchar a la gente mayor trae muchísimo a la vida de uno cuando uno tiene la oportunidad de tomar ejemplo de esa gente, de tratar de interpretar y acoplar esos consejos, esos comentarios a la vida de uno, es valiosísimo. Démosle el tiempo. Y yo no lo estoy diciendo como ahora tengo 50, digamos, a la audiencia que tiene 20, escúchenme, no. Todos démonos el tiempo, nosotros, de los que tengan abuelos, de sentarse con el abuelo y platicar, ver un partido de fútbol juntos, ir a cenar o a tomarse una cerveza, igual con los amigos de nuestros papás, ¿verdad? Que pueden aportar mucho en sus conocimientos, en la vida que han llevado. Yo creo que ahí hay un grandísimo valor que si uno sabe aprovechar va a ser de su vida algo más rico, más suave de llevar, más fácil de llevar, ¿verdad? Me encanta y eso es un poco el propósito del podcast, ¿verdad? El poder crecer a raíz de la experiencia de los demás, porque al final del día uno tiene una vida. Y si lo pensamos en función de algoritmos y inteligencia artificial, si se pudiera vivir muchas vidas al mismo tiempo, ¿verdad? El crecimiento que podríamos potencializar a través de los podcasts, poder escuchar la experiencia de otros y cómo usted pudo en algún momento decir, esto que he vivido ya no me gusta y lo quiero cambiar y de repente modificarlo y ahora me voy a reír cuando se burlen de mí o hagan chistes o lo que sea, ¿verdad? Todo eso, digamos, es un aprendizaje que la gente vamos a crecer de ello. Pero es muy cierto lo que dice, ¿verdad? Porque al tiempo que va sumando más años, cómo esos años se van convirtiendo en más experiencia, ¿verdad? Y cómo era la vida antes y cómo es ahora y cómo nos tocó a nosotros. Más experiencia, Kini, y también creo que los años a todos nos van de manera natural poniendo como unos grandes filtros bien importantes, y esos filtros trabajan para que conforme pasan los años uno identifique lo que en realidad uno valora. Entonces uno ve a una persona de 70 años y le pela un montón de cosas que a uno ahorita todavía le importan. No, ya no le importan, ya no los valora. Y conforme uno se va acercando a esa edad, conforme uno va progresando en la vida, se da cuenta que qué razón tienen, ¿verdad? ¿Qué razón tienen? De tantas cosas materiales a las que uno aspira y quiero cambiar mi carro, y quiero tener una bici más chilera, relojes, no sé, es tan superfluo y tan pasajero, ¿verdad? Son satisfacciones, no son felicidades ni alegrías, son satisfacciones tan efímeras que con los años uno se va a dar cuenta que eso no es lo que vale, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde la apariencia es tan importante. Lo hablamos cuando yo vine aquí, ni la falta de cortesía y respeto dependiendo qué carro uno maneja, ¿verdad? Y aquí la concepción, entre más grande tu carro, más te respeto porque te va bien. ¿Qué es eso? Pues hay países en realidad donde hay mucha cultura, donde hay mucha sabiduría, donde el lujo es caminar, ¿verdad? El lujo es caminar en la calle y poderse sentar en la banca a tomarse un café. Eso para mí es lo que vale. Entonces, esos filtros naturales hay que no solo distinguirlos en la vida de uno, sino que ver cómo una persona 10, 15, 20 años mayor ya aplicó esos filtros en su vida y
qué son las pocas cosas a las que esa persona le atribuyó valor. Porque seguramente nosotros vamos a caer en conclusiones bien similares dentro de 15, 20 años. Cabal. ¿Algún libro que le haya movido? Sí, usted me ha recomendado varios. El de Aristóteles es divino, ¿verdad? Toda la parte, usted está súper metida en la parte de estoicos y algo he leído de eso. Me recuerdo uno que me recomendó de vuelta, de Irving T. Yadlom. Sí. ¿Cómo se llama ese? De Shalom. No. Sí, el día que Nietzsche lloró. Ese era, sí. Librazazo, ese me lo recomendó mi esposa y la realidad es que me lo recomendó en un momento de mi vida que no le puse mucha atención, de hecho ni lo leí. Lo empecé a leer para quedar bien con ella, pero no me impactó. Y después, años más tarde, lo leí y dije, este libro vino tarde a mi vida porque tremendo aprendizaje, es un libro precioso. Y yo antes leía mucho, ahora leo menos, pero siempre tengo 3 o 4 libros ahí en mi mesa de noche. Ahorita estoy terminando de leer la autobiografía más reciente de Gustavo Cerati, que está buenísima, ya le he contado al respecto. Me lo regalaron por recomendación suya. Va muy, muy bueno, que no es un libro denso, con mucha información, mucho detalle, 550 y pico de páginas, pero buenísimo. Y compré otro ahí pendiente que me recomendó Álvaro Castellanos, no recuerdo el título. Y también empecé a leer uno recomendado por un primo que se llama Nebulosa Capitalismo. Y un poco ahí de cultura popular, de los vampiros modernos, toda esta gente que se viste toda de negro y que se considera que son como una especie de vampiros. Es como una secta de qué piensan, bajo qué ideología viven, cuáles son sus valores, cuál es su filosofía. Eso está interesante también. Qué buena onda. Mil gracias, Ale. Muy contentos por esta conversación que tocó muchas orillas de su vida. Nos mostró que se puede ser competitivo y sensible, estructurado y espontáneo, abogado y aventurero. Gracias por recordarnos que vivir muchas veces empieza con reír, con aprender y con estar presente. Gracias, Kini. Buenísimo usted con sus proyectos, siempre aventurero y vanguardista. Y yo es el primer podcast que hago. He hecho un montón de otras entrevistas o foros o paneles o algo, pero es primer podcast y linda experiencia. Seguro va a ser el primero de muchos. Tremendo tipo tan interesante. Buena onda, quedó pendiente la historia del sándwich, así que tendremos que tener que hacer otro. Y aparte que tras de las cámaras se confirmó que va a ir a escalar a Matitlán, ¿verdad? Que es un deporte que le apasionó y que quiere regresar a hacerlo out of home en La Roca. Kini me introdujo a la escalada, un deporte así muy lindo, diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Admito que tengo un cuco ahí grande con el calzado y yo calzo 47 y durante toda mi niñez y juventud no conseguía zapatos en Guate y muchas veces tuve que comprar zapatos que me quedaban como apretados. Entonces, como decía Juanca Cordero, caminaba puro loro en lámina caliente. Pero entonces tengo ese trauma. Y es un deporte que ahora dice Kini y nuestro aquí producer, Axel, que ya no es así, pero cuando me introdujeron al deporte, el rollo era usar los zapatos así, 2 números más pequeños. Dije, no puedo con esto. No, y ahora ya cambió, eso fue hace años, pero ahí lo vamos a llevar y lo va a experimentar usted mismo. Sí, me ha insistido, Kini, me ha insistido. Amigos, un episodio más. Muy agradecidos que nos sigan acompañando en esta aventura. Ahora sí les quiero pedir un favor. Acuérdense, si esta conversación les resonó, los hizo pensar en alguien, mándenles el podcast y háganme la campaña. Si les gusta, vayan, denle like, denle 5 estrellas, 4 estrellas, 4.5 si quieren. Pero por favor, denle porque solo tengo 5 personas que le han dado y un montón de gente me dice que ha visto todos los episodios. Mucha buena onda. Así llega más lejos, pues, y podemos compartir esta historia con más gente. Así que muchísimas gracias. Gracias, mi querido Axel. Un episodio más. Nos vemos en el próximo episodio de Lumen Podcast.